análisis, opinión, debate, entrevistas, música, humor y mucha política. Bueno, continuamos en su programa Contrapunteo TV con el camarada Amigus. Quedamos en el otro corte a hablar un poco sobre el demonio, como ellos lo quieren marcar, como esta gente de la derecha marca la centralización, y nos quieren vender el cuentico que la descentralización vendría a acercar más al pueblo a lo que es la gestión de gobierno. Nosotros ayer lo hablábamos en el programa de radio y yo creo que hoy es importante que hablemos de este tema, porque es que hay mucha gente todavía que se sigue comiendo el cuentico que descentralizando todo vamos a lograr resolver los problemas inmediatos del ciudadano, que es por donde ellos supuestamente atacan. Por lo menos el caso de la basura se podría resolver con la descentralización. Bueno, en los municipios ricos, es decir, los que tienen muchas empresas que pagan impuestos municipales, es decir, que manejan un presupuesto muy amplio, puede ser, pero estos municipios son una minoría en el país, ¿no? Entonces, precisamente, ya tú tocaste el punto nodal de esta descentralización neoliberal, porque dicen que el gobierno es un Estado, el gobierno promueve un Estado centralista y que eso lleva a la dictadura. Hay que recordar que Venezuela es un Estado federal, con autonomía de los estados regionales, autonomía legislativa, autonomía ejecutiva, judicial. Eso no se parece por nada a países que adoptaron el centralismo, que es una forma de administrar el territorio, como la medida adecuada, que ellos jugaron adecuada para administrar sus naciones, como es el caso de Japón, Francia, Luxemburgo, Portugal, etcétera, etcétera. ¿Son o no dictaduras estos países? Por supuesto que no. Ahí vemos cómo de forma muy cínica, ¿no?, pretenden desviar los términos para atacar al Estado Nacional, porque el plan neoliberal que ellos tienen, el verdadero paquetazo que no se puede comparar en nada a una medida de ajuste cambiario, que esto no puede ser considerado como un paquetazo, sobre todo por parte de un Estado que dedica 43% de su presupuesto a lo social. Este paquetazo contempla la destrucción del Estado Nacional como contrapoder a las veleidades del mercado. Y una de estas herramientas para destruir el Estado Nacional es la llamada descentralización en su visión neoliberal. Dicen que es para acercar el poder al pueblo. En realidad, quieren descentralizar absolutamente todos los atributos que hoy en día están manejados por el Estado Nacional. Política de salud, política de educación, política de conservación del medio ambiente, infraestructura vial, sistema penitenciario, política de deporte, política de cultura. La pregunta es, ¿cómo van a hacer la gran mayoría de los estados venezolanos o de los municipios para hacerse cargo de estos atributos? Porque por concepto de situado constitucional o por recaudación de impuestos municipales no tienen la plata para asumir todas estas cargas. Entonces, si no lo pueden hacer, ¿quién se va a encargar de eso? El sector privado. Y haciendo eso, es decir, la privatización de los servicios públicos, se transforma el servicio público en mercancía. Estaríamos por lo menos para hacer un ejemplo de lo que estamos diciendo, por lo menos un municipio como Papelón, que es un municipio pequeño, que más de la mitad de su presupuesto se va en pago de nómina de la alcaldía. Descentralizamos la educación. Por supuesto, la alcaldía de Papelón tendría que tomar la educación y no tiene cómo pagarle a los maestros. Entonces, contratan o venden al sector privado a una empresa la educación. Entonces, y como son autónomos, como están descentralizados, tienen todo el derecho de hacer eso. Y ahora
imaginas que no solo le toca a la educación, sino la descentralización de la salud, la descentralización de las carreteras, la descentralización por los que tienen de cárceles, la descentralización de la protección al medio ambiente, la descentralización de las políticas de deporte, es decir, los estadios o las infraestructuras de deporte, de cultura, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, ahí vemos cómo en realidad no le favorece al pueblo, sino le favorece a los intereses privados. Que es más o menos lo que sucede en Estados Unidos. Nosotros poníamos un ejemplo, lo que hizo el mal actor, mal gobernante de Schwarzenegger en la Florida. Cuando empieza la crisis en Estados Unidos, que se empieza a hacer presente la crisis en Estados Unidos, lo primero que hizo el señor fue, como él es autónomo y él está descentralizado, entonces agarró y dijo, bueno, vamos a recortarle no sé cuántos millones a educación, vamos a recortar tantos millones para la protección social, vamos a recortar para el sector salud público, vamos a recortarle tanto, y todo ese dinero que él recortó aquí lo invirtió para poder mantener al estado de la Florida, que no recibe de California, que recibe un dinero que se lo entregan a él y él hace con ese dinero lo que él quiere. Que hubo también estados que se vieron implicados en que habían invertido en bancos y esos bancos quebraron. Y entonces después los estados no tenían cómo subsanar sus gastos. Estaríamos hablando entonces de que este famoso paquetazo con la fulana descentralización sería llevarnos a un estado totalmente atomizado. Todo el mundo hace lo que quiere. Sí, y además tiene otra consecuencia, además de la privatización de los servicios públicos, es que tiene como consecuencia de poner en competencia los estados entre sí. Es el ejemplo que decíamos ayer en la radio Soberana, en la radio popular, es que si yo soy un empresario, voy a venir a verte a ti, que es gobernador de un estado, y voy a decir, ¿cuál es la legislación social, la protección de los trabajadores, la protección al medio ambiente? Y entonces tú me vas a decir, no, nosotros tenemos eso muy bien hecho, no voy a tocar a esta legislación. Entonces yo puedo ir legítimamente, como no hay un Estado nacional que se impone en pro de un desarrollo armónico del territorio de la nación, a ir a negociar con otro gobernador para hacer bajar la legislación social y la legislación El caso de Lara, que tenemos ahí al traidor de Falzón. Por ejemplo, podría ser. Y entonces, podría tranquilamente cuadrar toda su legislación para beneficio del empresario. Exactamente. Y ahí vemos que no le beneficia al pueblo. Una cosa es acercar el poder al pueblo y otra cosa es acercar el poder a la empresa privada. Otra cosa de concentrar el poder del Estado Nacional es la intención de crear comunas, por ejemplo, donde ahí sí no solamente se acerca el poder administrativo al pueblo, sino que también tiene una visión productiva con otra visión de propiedad, pero eso no lo quiere la derecha, por supuesto. Ahí sí estamos hablando entonces de que el pueblo va a manejar tanto los recursos como también el beneficio propio de los que hacen vida activa en esa comuna. Y todo enmarcado dentro de un proyecto de un gran país, no de pequeños sectores individuales, pues, ¿no? Que la comuna, yo voy a buscar mi beneficio, sino que lo que se produce en Portuguesa beneficia también a Aragua, a Lara, a Barinas, a Trujillo. Como quien dice, aquí todos vamos a producir para todos, en un estado que tiene una visión de país agrupada, no como ellos quieren que cada quien, como quien dice, haga lo que quiere, ¿no? Exactamente, una visión de nación completa, de un país y con una visión de desarrollo integral, armónico, que los lugares, las zonas menos favorecidas en población o en recursos, como por ejemplo el del Tamacuro, como Correde, como Apure, o en realidad la gran mayoría de los estados, puedan beneficiarse también del desarrollo, del crecimiento económico, del desarrollo de su territorio, al igual que zonas más ricas como el Zulia o Miranda, por ejemplo. Eso es importante esto. Entonces, como quien dice, ya nos dimos cuenta acá que
no es ningún demonio la centralización. No, no es una grosería, el Estado tampoco, no son groserías, no son malas palabras, son una forma de administrar el Estado y en este caso en pro del desarrollo social de la población. Bueno, mira, ya vamos para el segundo corte. Cuando regresemos vamos a hablar un poco y a comentar un mensaje que nos llegó ayer un poco tarde después que salimos del programa de radio, pero para hablar de esto y hablar un poco de esa crisis que está ahorita arropando a Europa, que arropa a los Estados Unidos y que coloca hoy a Estados Unidos con 50 millones de pobres, casi la misma población que tiene Inglaterra, pero ellos lo tienen que en pobres. Inclusive Inglaterra, que no se ha hablado mucho, también está siendo impactada ahora por esta crisis económica, social, política que está viviendo el mundo capitalista. Vamos al corte y ya regresamos. Y en contrapunteo llanero, jamás me quedo rendido y le respondo al contrario con buen talento y oído. Contrapunteo. Una hora de información, Análisis, Opinión. debate, entrevistas Música. humor y mucha política.